A mí, a mí me toca hablar sobre los pacientes epilépticos que quieren hacer algún tipo de actividad deportiva o algún paciente que sea un deportista y que desarrolló, como ustedes saben, la epilepsia se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, desarrolla una enfermedad que muchas veces, lamentablemente, tiene sus consecuencias que van de la mano del desconocimiento muchas veces. Y seguramente más de uno habrá conocido algún paciente con epilepsia. Y esto pasa en los niños, donde le dicen, no, mejor que no haga deporte o mejor que no haga actividad física por miedo a que tenga una crisis o que se caiga o que se golpee o por la medicación que toma. Y esto puede pasar en el colegio, puede pasar en los clubes, en cualquier entidad deportiva, en el barrio, en la canchita del barrio, puede pasar en cualquier lugar. Así que mi objetivo justamente es no solamente venir a decirles a ustedes que ya saben perfectamente de que el deporte hace bien a la salud y hace bien al cerebro y nos hace bien cognitivamente, pero fundamentalmente nos hace bien socialmente. Entonces, me parece que el objetivo es mostrarles con evidencia científica que esto que sabemos que hace bien, bueno, justamente tiene un respaldo científico para cuando nosotros lo recomendamos, ¿sí? Así que como objetivo, analizar la evidencia científica, ¿sí? La importancia de realizar deportes, especialmente desde edades tempranas, romper con las barreras que nos presenta la patología muchas veces. Em, Mostrarles que desde la Liga Internacional y desde la Liga Argentina contra la Epilepsia nosotros recomendamos la realización de deportes, pero que esas recomendaciones no son recomendaciones que no tienen asidero científico, sino todo lo contrario, son recomendaciones que tienen evidencia científica. Y finalmente, mostrarle algunas acciones que venimos haciendo desde la liga, desde algunas entidades como por ejemplo Espacio Epilepsia, que ya se las voy a mostrar, o si, bueno, si las conocen, eh, volver a hablar sobre ellas, y si no las conocen, presentárselas. Y luego al final el doctor Astorino les va a mostrar algún trabajo que hicimos en forma conjunta. Bueno, para iniciar esta charla yo les voy a presentar, y siempre me gusta presentarles un caso mío, se trata de un chico de 21 años, un chico no, ya es un muchacho de 21 años, pero que cuando nace, nace con un sufrimiento perinatal que le genera una lesión estructural en el cerebro, en la región temporoparietal izquierda, es decir, del lado del lóbulo temporal y parietal del lado izquierdo, y por ende esta lesión le genera una secuela de dos tipos. Una secuela motora, es decir, tiene un déficit motor contralateral, es decir, si la lesión es izquierda, la secuela es del lado derecho. Y esa secuela motora lo que no le permite es manipular adecuadamente las cosas y demás del lado derecho, pero que además, como es una lesión del lado izquierdo, también en el lado izquierdo nosotros tenemos el área del lenguaje, con lo cual también le genera un déficit del lenguaje. Entonces, después de esta lesión, desarrolla estas secuelas, pero evoluciona con su secuela sin grandes complicaciones y empieza a realizar actividad deportiva. Imagínense ustedes, un chico con una secuela motora, con una secuela del lenguaje, pero que a medida que va creciendo, los padres le dicen, yo quiero nadar, yo quiero hacer esta actividad deportiva, y no solamente quiere nadar, quiere participar competitivamente. Es decir, hace nado competitivo. ¿Ok? Bueno, del 2003 al 2020, durante 17 años, eh, vive una vida prácticamente normal, por supuesto con sus limitaciones motoras y del lenguaje, como les había explicado, pero compite a nivel eh, adaptado. Y
sin grandes complicaciones. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el 2020? 17 años después. Tiene su primera crisis, tiene su primera convulsión y es medicado y tiene muy buen control de crisis los primeros años, pero 2 años después de su primera convulsión, desarrolla una complicación que seguramente la habrán escuchado, que se llama estatus epiléptico, ¿sí? El estatus epiléptico, por definición, es una falla en los mecanismos que hacen que una convulsión ceda espontáneamente. Eso es básicamente la definición de un estatus epiléptico, pero que es una complicación muy grave, ¿ok? Hasta que luego de haber resuelto ese estatus epiléptico, yo lo recibo en el Hospital Austral como paciente y me acuerdo perfectamente ese escenario porque siempre que lo puedo describir, lo describo. Me acuerdo que estábamos el paciente sentado en una silla, la mamá sentada al lado de su hijo, por supuesto, el papá parado detrás y yo como neurólogo, ¿no? Entonces la mamá estaba muy angustiada, por supuesto, después de haber pasado un estatus epiléptico con todas las complicaciones de la terapia intensiva que ustedes ya conocen. Me estaba comentando esto, la historia del paciente y demás, y el chico estaba así con la cabecita agacha, y bueno, cuando la mamá termina de contar toda la historia y el estatus epiléptico y demás, bueno, lo miro al chico y le digo, bueno, contame vos, ¿cómo te sentís? Y lo primero que me pregunta es si puede volver a nadar, ¿ok? Entonces, el escenario es este. El escenario es un chico con una secuela motora y de lenguaje que venía haciendo eh, natación en forma competitiva, Igual. pero que tuvo esta complicación. Y la pregunta es, después de esta complicación, ¿este paciente puede volver a realizar actividad deportiva? Y no es cualquier actividad deportiva, es natación. Así que bueno. Este es el paciente, esto es el inicio de esta charla y después, por supuesto, al final vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, entonces nosotros como neurólogos siempre estamos como invitados a preguntar al paciente si hace actividad deportiva y también eh, si indicamos realizar actividad deportiva. Entonces, en ese escenario tenemos dos posibilidades, o pacientes deportistas que desarrollan epilepsia o pacientes con epilepsia que quieren hacer actividad deportiva. Y actividad deportiva puede ser una actividad competitiva, es decir, una persona que realiza actividad deportiva en forma competitiva. Puede ser una actividad deportiva adaptada, como es mi paciente, o puede ser cualquier persona que quiera hacer alguna actividad deportiva, aunque sea recreativa, es decir, salir a correr, salir a trotar, cualquier tipo de actividad deportiva, o simplemente una actividad física, ¿sí? Bien, ¿qué les traigo acá? Les traigo un paper, les traigo un trabajo científico en el cual a través de animales de experimentación, es decir, a través de ratones, se empezó a ver, o por lo menos se empezó a evidenciar científicamente, que la actividad deportiva no solamente que es buena y beneficiosa, como todos sabemos, sino que mejora la epilepsia en los pacientes con epilepsia. Bueno, ¿qué pasó acá? A estos ratones se les desarrolló a través de lesiones en el cerebro, algo que se llama kindling, no importa, pero se les desarrolló una epilepsia lesionando el cerebro. Entonces, lo que hicieron fue separar ratones con esta lesión en el cerebro que provocaba epilepsia y ratones normales que no tenían epilepsia. Y lo que hicieron fue que los ratones que tenían esta lesión, a su vez, los hacían girar en la ruedita. ¿Vieron cuando los ratones hacen esa actividad física en la ruedita? Bueno, y vieron que los ratones que tenían actividad física en esta ruedita tenían menos convulsiones. Es decir, se empezó a evidenciar científicamente que la actividad física mejoraba la frecuencia de las convulsiones de estos ratones, ¿sí? Pero no solamente en los ratones, sino también que se empezó a ver en las personas que tenían epilepsia. Y en las personas que tenían epilepsia y que además realizaban actividad física,
les costaba más generar convulsiones. Es decir, que la actividad física aparentemente sería beneficiosa. Y no solamente aparentemente, se empezó a ver científicamente de que la actividad física mejoraba la frecuencia de las convulsiones de las personas con epilepsia. Pero no solamente mejoraban la frecuencia bajando la frecuencia de las convulsiones, sino, por ejemplo, tenían un impacto positivo a nivel cognitivo. ¿Qué significa impacto positivo a nivel cognitivo? Que mejoraba la atención, que mejoraba el aspecto de la memoria, que mejoraba la neuroplasticidad. Y vimos que en el electroencefalograma hasta mejoraba esas descargas, que nosotros llamamos descargas epileptiformes, en el electroencefalograma. Es decir, que había cambios positivos, marcados y evidenciables, objetivados, medibles, mensurables en las personas que hacían actividad física. Entonces, partimos de la base de beneficios generales de la actividad física a beneficios que muy pocas veces los van a ver en forma de evidencia científica, que son efectos antiepileptogénicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la actividad física en pacientes con epilepsia mejora las convulsiones, baja la frecuencia de las descargas epileptiformes en el electroencefalogramas, y eso es lo que podemos decir, ok, mejora su epilepsia, es decir, la actividad física es antiepileptogénica, distinta de, por ejemplo, los medicamentos que ya dejaron de llamarse medicamentos antiepilépticos para llamarse medicamentos anticrisis. ¿Por qué? Porque los medicamentos no pueden modificar la epileptogénesis de los pacientes y la actividad física está evidenciado que sí. No solamente eso, sino que tiene efectos neuroprotectores. Neuroprotectores en términos de que mejoran las conexiones neuronales. Y no solamente que mejora la frecuencia de las convulsiones, descendiendo la frecuencia de las convulsiones, no solo que baja la actividad en el electroencefalograma, sino que disminuye las comorbilidades. Y ahora después vamos a hablar sobre las comorbilidades, es decir, las complicaciones que están alrededor de la epilepsia. No solamente por la epilepsia, sino también por ejemplo, los medicamentos que se toman para controlar las crisis. Y algo fundamental, y por eso yo lo pongo acá en rojo, algo que mejora fundamentalmente, que es esto que se llama SUDEP. El SUDEP es la muerte súbita asociada a la epilepsia. Y eso es fundamental. Es decir, que no solamente mejoramos una enfermedad, sino que mejoramos esto que se llama SUDEP. Es decir, prevenimos una muerte súbita asociada a la epilepsia. ¿Cómo está explicado todo esto? Bueno, aparentemente cuando uno hace actividad física, libera en el cuerpo algo que se llama adrenalina, ¿sí? Y esta adrenalina sería esa hormona, ese neurotransmisor que sería como un neuroprotector. Y no solamente uno lo dice en términos potenciales, sino que uno lo puede evidenciar científicamente. Es decir, fíjense, esto es un trabajo de 1984 donde también a animales de experimentación se les aplicaba epinefrina, es decir, adrenalina, noradrenalina a nivel intraperitoneal y eso retardaba el desarrollo de convulsiones, ¿sí? Está evidenciado científicamente que la adrenalina es un neuroprotector, ¿bien? No solamente la noradrenalina, sino también esto que nosotros llamamos estrés metabólico, es decir, que cuando nosotros realizamos actividad física entramos en algo que se llama estrés metabólico y ese estrés metabólico tiene que ser considerado como algo absolutamente fisiológico, ¿sí? Este estrés metabólico activa otras hormonas, como por ejemplo la hormona liberadora de corticotropina, que a su vez estimula la producción de desoxicorticosterona en la glándula suprarrenal, y eso lo que hace es aumentar la síntesis y los niveles de tetrahidrodesoxicorticosterona hepática, activando esto que se llama receptores GABA, ¿sí? Y estos receptores GABA son los que median para
disminuir el desarrollo de las convulsiones. No solamente el incremento de la concentración de GABA, de gamma aminobutírico, sino de ácido gamma aminobutírico, sino que nosotros entramos en acidosis generada por el ejercicio físico, es decir, que nuestro cuerpo desarrolla mecanismos de acidosis que también serían neuroprotectores. No solamente eso, sino también modulando el sistema opioide, activando endorfinas y todo este mecanismo que les comentaba, es decir, no solamente adrenalina, GABA, etcétera, etcétera, todo esto disminuye la susceptibilidad para que una persona con epilepsia desarrolle una convulsión. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos un factor específico que se denomina factor neurotrófico derivado del cerebro o BDNF, que estaría aumentado a nivel hipocampal y ese hipocampo, esa estructura que está bien en el medio del cerebro, bien pegado a la región medial de ambos lóbulos temporales, también inhibe mecanismos de estrés oxidativo, tiene un mecanismo antiinflamatorio y todo esto también reduciría el número de convulsiones, así como también mejorar la declinación cognitiva y estimular los fenómenos dopaminérgicos del cerebro. Si nosotros pensamos todo esto en un cerebro de un paciente con epilepsia, hay una alteración del equilibrio entre los fenómenos excitatorios y los fenómenos inhibitorios, ¿sí? Y esta alteración de los fenómenos excitatorios son los que promueven a la generación de convulsiones. Bueno, la actividad física lo que hace es inclinar la balanza para poder equilibrarla y disminuir la posibilidad de desarrollo de convulsiones. De vuelta, no es solamente el desarrollo de las convulsiones, sino que es la mejora cognitiva, la mejora desde el punto de vista psicoafectivo, la mejora en la disminución de las anormalidades que nosotros vemos en el electroencefalograma, y esto es algo que a mí me gusta remarcar. Esto no se ve únicamente cuando uno hace actividad física, sino cuando la sostiene en el tiempo. Por eso es que acá dice efectos de el ejercicio crónico. Es decir, que cuando uno indica actividad física en un paciente, la indica no solamente para que haga actividad física en ese momento, que vaya a jugar el partido de fútbol, que vaya a hacer cualquier actividad, sino que uno la debe sostener en el tiempo porque esto es lo que mejora el control de crisis en los pacientes con epilepsia. Pero yo les había dicho que no solamente mejora el control de crisis en los pacientes con epilepsia, que no solamente mejora la frecuencia de las anormalidades que vemos en el electroencefalograma, sino, no solamente que mejora los fenómenos cognitivos, sino que mejora las comorbilidades. Y ustedes saben perfectamente que un paciente con epilepsia a veces se siente frustrado por tener esa enfermedad, a veces se siente individualizado, señalado por tener esa enfermedad y a veces se lo excluye de la sociedad por tener esa enfermedad. Entonces son pacientes que muy frecuentemente por esto que acabo de decir y por el hecho de tener epilepsia, es decir, la epilepsia está relacionada a depresión y ansiedad, son pacientes que cursan con estas comorbilidades, ¿sí? Entonces, la actividad física mejora muchísimo lo que es depresión, mejora muchísimo lo que es ansiedad, es decir, un paciente que hace actividad física francamente mejora estos fenómenos que son fenómenos asociados a la epilepsia y a todo el entorno social de la epilepsia. No solamente eso, los pacientes que tienen epilepsia toman medicamentos anticrisis. Estos medicamentos que antiguamente se denominaban antiepilépticos, ¿y por qué no se llaman más antiepilépticos? Porque los medicamentos no influyen en modificar la epileptogénesis, es decir, en modificar la enfermedad, sino que modifican la frecuencia de las crisis. Por eso se lo denominan medicamentos anticrisis al día de hoy. Bien, estos medicamentos anticrisis
¿Tienen efectos adversos? Bueno, como todos los medicamentos, como cualquier medicamento, como desde la aspirina hasta el medicamento que elijan, todos los medicamentos tienen efectos adversos. Bueno, muchos de los medicamentos anticrisis tienen como efecto adverso alterar el metabolismo fosfocálcico. Alterar el metabolismo fosfocálcico significa que los pacientes aumentan el riesgo de desarrollar, por ejemplo, osteoporosis. ¿Ok? Y si un paciente desarrolla osteoporosis, aumenta el riesgo de caída y de fractura. Bien, ¿qué previene la actividad física sostenida en el tiempo? Justamente el desarrollo de osteoporosis. Es decir, hay un montón de mecanismos metabólicos que tienen que ver con el metabolismo fosfocálcico. Es decir, ejemplo gráfico, fácil y sencillo. ¿Qué le decimos nosotros a los pacientes para prevenir osteoporosis y para mejorar la absorción de calcio? Que tome sol y que haga actividad física. Tomar sol y hacer actividad física es lo mejor que nosotros podemos hacer para mejorar la reabsorción de calcio. Y ese calcio, por supuesto, mejora el fortalecimiento de los huesos. No solamente eso, hacer actividad física es un estímulo para el sistema nervioso periférico y para el sistema nervioso central. Si le sumamos todo lo que dije anteriormente, realizar actividad física no solamente mejora la epilepsia, sino que además mejora la comorbilidad de esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en edades tempranas? Que ahí es donde uno tiene que trabajar fundamentalmente, porque los neurólogos de adultos ya agarramos al paciente en etapas adultas, por supuesto, pero ¿en dónde trabajamos la recomendación de realizar actividad física fundamentalmente en edades tempranas? ¿Qué queremos prevenir los neurólogos cuando recomendamos actividad física en edades tempranas? Queremos prevenir lo que sucede muy frecuentemente en este sentido. Niño o niña con epilepsia y no, mejor que no haga actividad física, por las dudas que tenga una convulsión, no vaya a hacer cosa que tenga una convulsión cuando hace actividad física. No, mejor por las dudas que no se caiga, que no tenga un golpe. No, mejor no, porque por la medicación que toma, por ahí está un poco con somnolencia, con inestabilidad. No, mejor que no haga. Y este temor que se tiene a que sucedan cosas mientras se hace actividad física, entonces es mejor no recomendar actividad física. Bueno, eso es lo que nosotros queremos revertir. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Nosotros queremos desmistificar todo esto. ¿Cuál es la recomendación y por qué? Porque no es, recuerden que cuando nosotros damos una recomendación es porque hay toda una evidencia científica que respalda esa recomendación. No es una recomendación per se, no es una recomendación por capricho, sino que tiene un respaldo científico. Bueno, fíjense lo que genera la actividad física en edades tempranas, independientemente de que el niño tenga o no epilepsia, genera reserva neuronal. ¿Qué significa genera reserva neuronal? Que las neuronas trabajan mejor y de otra forma en niños que hacen actividad física. Imagínense ustedes, un niño que hace actividad física es un niño que tiene eh, actitudes motoras completamente distintas de estar sentado mirando el celular. O sea, pensemos en dos cosas completamente antagónicas, separadas. Un niño que está sentado mirando la compu, mirando el celular, no tiene actividad motora. Ahora pensemos en un niño que tiene y que realiza una actividad física. Bueno, realiza movimientos. Y no solamente realiza movimientos, corrige movimientos, porque en una actividad física, por ejemplo, en un deporte, y ni hablar si estamos hablando de deportes en equipo versus deportes individuales, uno corrige continuamente el movimiento. Bueno, eso es un estímulo increíblemente importante para las neuronas. Esto es generar reservas neuronales, aumentar estos factores neurotróficos derivados del cerebro que yo les estaba comentando, aumentar la sobrevida y el crecimiento de neuronas, mediar para que las neuronas se conecten entre sí.
una neurona que estaba en un lado se va a empezar a conectar con otra neurona que estaba en otro lado para mejorar ese movimiento, ¿sí? Y esto es actividad física, porque cuando uno hace actividad física, uno no se da cuenta, pero está pensando en meter ese gol, en hacer mejor ese patrón motor o mejorar esa actividad motora. Es decir, esto para el cerebro es oro puro. Por eso es que nosotros recomendamos actividad física en edades tempranas, independientemente de que el paciente tenga epilepsia o no. Y si tiene epilepsia, también recomendarlo. Entonces, miren acá, esto es específicamente pacientes que tienen lesiones en el cerebro, ¿sí? Pacientes que tienen lesiones en el cerebro, que se evidenció también con animales en experimentación, que tienen mejor pronóstico los pacientes y estos animales de experimentación que hicieron actividad física. Esto es un estudio en ratas, se les generó un accidente cerebrovascular y se las sometió a actividad física, de vuelta, la ruedita, ¿sí? Las ratas que tenían el accidente cerebrovascular y que hacían actividad física en la ruedita tenían mejor pronóstico que las ratas que no hacían actividad física. Y esto vale para cualquier paciente que tiene una lesión cerebral. Si se lo somete y si se lo indica a que haga actividad física, va a mejorar su pronóstico. Hay un mito, hay un tema con respecto a la hiperventilación, ¿sí? A veces, como hay algunas epilepsias que se desencadenan por hiperventilación, por ejemplo, las epilepsias de ausencia, esto es muy frecuente en niños, adolescentes, muy frecuente. eh, por temor a que durante la actividad física que nosotros normalmente hiperventilamos, por temor a eso y a que desarrolle una ausencia, una convulsión, también se lo excluye, se le recomienda que no haga actividad física. Bueno, esto es algo a saber. No es lo mismo la hiperventilación estando sentados, como por ejemplo estamos ahora. Si nosotros ahora empezamos a hiperventilar, seguramente nos empezamos a marear, seguro. Eso se llama hiperventilación en estado basal. Es decir, empezamos a hiperventilar, lavamos, nos sacamos de encima mucho dióxido de carbono, eso genera que el diámetro de las arterias se reduzca a nivel cerebral, eso se llama vasoconstricción cerebral, y genera todos estos síntomas. Y en los pacientes que tienen ausencias, desencadenan las ausencias. Eso nosotros lo utilizamos, por ejemplo, como activación cuando hacemos un electroencefalograma. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando salimos a correr? Por ejemplo, acá está la figura de una persona corriendo. Cuando salimos a correr, la hiperventilación viene después de que empezamos a correr. Esa hiperventilación se llama hiperventilación compensatoria. No tiene nada que ver con la hiperventilación de cuando nosotros estamos sentados, por ejemplo. Así que son hiperventilaciones distintas. No hay que tenerle miedo a esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las barreras? O sea, ya entendimos que hay respaldo científico para que los pacientes puedan hacer actividad física sin temores. Ahora después hay algunas excepciones, por supuesto que se las voy a mostrar. Pero ya entendimos que hay respaldo científico para que el paciente con epilepsia haga actividad física, haga deporte sin temores. Entendimos el por qué, es decir, que hay un respaldo científico y que es beneficioso para la salud en general, pero para el cerebro en particular de los pacientes con epilepsia. Pero muchas veces nos encontramos con esto. Bueno, vos podés hacer actividad física, pero ese niño, ese adolescente, ese adulto llega al club y en el club le dicen, sí, sí, a vos te pudieron haber dicho que podés hacer actividad física, pero es mejor que acá no hagas actividad física. Y esto lamentablemente pasa. Y puede pasar en el colegio, y puede pasar en el club, y puede pasar en el grupo familiar, que la familia dice, sí, seguramente que el neurólogo te habrá dicho que hagas actividad física, pero por temor, mejor que no hagas actividad física. Bueno, estas charlas, este trabajo, esta red que nosotros empezamos a activar para que cada vez más personas entiendan, sepan y se sientan tranquilas de que el paciente con la epilepsia puede hacer actividad física, es sumamente necesario que vuelva como una información al neurólogo o a la persona que lo recomienda,
para que nosotros podamos explicar el por qué. Es decir, que no se quede únicamente en una indicación y que cuando vaya al club, en el club le dicen, no, mejor que no. Si hay que hacer algún resumen de historia clínica, si hay que explicar o si hay que ir al club a dar charlas, es viable. En los colegios es viable. Es decir, que esto, como yo siempre les digo a los colegas, esto no puede quedar únicamente en el consultorio. Nosotros tenemos que dar estas charlas y estos espacios son fundamentales para poder hacer entender que esto es absolutamente viable. Y demos charlas en los colegios, y demos charlas en los clubes, y demos charlas donde se necesite, porque lo que nosotros queremos es que los niños no se los recluya, no se los excluya y no se los discrimine por tener una patología que tiene muchos mitos detrás, ¿sí? Y esto es lo que por lo general eh, sienten los pacientes, las familias o las personas. Por ejemplo, falta de motivación, es decir, los pacientes con epilepsia pueden tener falta de motivación para hacer actividad física, preocupación por su seguridad personal. Es lógico que tengan preocupación por su seguridad personal. ¿Por qué? Porque tienen miedo a tener convulsiones durante la actividad física. Ese temor, ese mito, esa cuestión psicosocial de ser un paciente con epilepsia, eh, el propio cansancio después de hacer actividad física, porque recuerden que los pacientes toman además medicamentos anticrisis que provocan como efecto adverso cansancio. Esta recomendación de familiares, amigos, de no hacer actividad física y los efectos adversos de algunos medicamentos anticrisis, que de hecho algunos pueden aumentar de peso, la mayoría provocan cansancio, provocan mareo, pero por lo general eso pasa al principio, ¿sí? Al principio de la toma de la medicación y uno lo tiene que alertar. Mira, al principio vas a sentir esto, esto, esto y esto, de a poco lo vas a ir resolviendo y después vas a llevar una vida relativamente normal. ¿Cuál es la excepción? Como siempre hay una excepción a toda regla, ¿cuál es la excepción a todo esto que yo vengo diciendo? A todo esto de, hay respaldo científico para que el paciente con epilepsia haga actividad física y es beneficioso no solamente a la salud en general, sino al cerebro en particular. ¿Cuál es la excepción? La excepción es esto que se llama crisis inducida por ejercicio. Es decir, que si yo a un paciente le recomiendo que haga actividad física y ese paciente me dice, mire doctor, la verdad es que yo cada vez que hago actividad física tengo crisis, bueno, eso puede ser una crisis inducida por ejercicio. Esos son los pacientes a los cuales no se les debe prohibir hacer actividad física, se les debe encontrar la actividad física que no desarrolle crisis. ¿Y esto qué significa? Ejemplo, paciente que fue a jugar al fútbol una vez, tuvo una convulsión. Ok. Paciente que salió a correr, tuvo una convulsión. Paciente que quiso andar en bici, tuvo una convulsión. Supongamos que es una crisis inducida por ejercicio. ¿Yo le restringo la actividad física? No. Yo le digo que ese paciente vaya al gimnasio, que haga carga. Es decir, no lo limito en la actividad física, le cambio la actividad física y le busco la actividad física que no le desarrolle crisis. Pero no le digo, vos te quedás en tu casa y no haces nunca más actividad física. Recuerden todos los beneficios que tenemos, ¿sí? Entonces, las grandes preguntas, ¿qué recomendamos? ¿A quién recomendamos? ¿Y cómo recomendamos? Todo esto se individualiza. Es decir, que cada paciente tiene que tener su recomendación individual. Esto es un print de pantalla de la página de la ILAE, que es la International League Against Epilepsy, es decir, la Liga Internacional contra la Epilepsia, donde fíjense qué lindo título, detener el estigma, comenzar a hacer ejercicio, ¿sí? Cómo los médicos pueden alentar a las personas con epilepsia a participar de actividad física, es decir, que desde la ILAE y desde el ACE, ¿sí? Esto es lo que venimos haciendo, lo que venimos promoviendo, es desmistificar, eliminar los estigmas y promover la actividad física. Bueno, ahora todo muy lindo, pero decimos en qué nos basamos o qué recomendamos, ¿sí? Bueno, nosotros nos basamos en estas recomendaciones del grupo de trabajo de la ILAE
donde se recomiendan ciertas actividades físicas para los pacientes con epilepsia. Y ILAE divide a la actividad física deportiva en tres grupos, ¿sí? Y estos grupos se van a dar cuenta que tiene su razón de ser. ¿Bien? El grupo uno, ¿sí? El grupo uno son deportes que no tienen ningún riesgo. Es decir, por ejemplo, hockey, fútbol, rugby, vóley, béisbol, básquet. Son deportes que no hay ningún tipo de riesgo. ¿Riesgo qué significa? Riesgo para mí como paciente con epilepsia y riesgo para terceros, ¿sí? Después hay otros deportes que no son, por ejemplo, deportes que nosotros hacemos acá en la Argentina, pero por ejemplo, golf existe, baile. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, a mí no me gusta hacer deporte, pero hago zumba. Fantástico, hacer zumba, la idea es moverse, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay en el grupo uno sin riesgo, insisto, sin riesgo, deportes de lucha. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Ah, ¿no hay riesgo en un deporte de lucha? Si es judo, lucha libre, no. Y ahora vamos a hacer la diferencia con los otros deportes que sí tienen algo de riesgo y que son de lucha. Miren el grupo 2, ¿sí? El grupo 2 es deportes que tienen un riesgo moderado. ¿Para quién? Para el paciente. ¿Por qué? Porque es un deporte que me puedo golpear, me puedo caer y en definitiva, quien corre riesgo es el paciente. ¿Sí? Por ejemplo, miren, ciclismo. ¿Ok? Por ejemplo, natación. ¿Quién corre riesgo? El paciente. ¿Sí? Por ejemplo, deportes de contacto como el boxeo, como el karate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay un golpe acá. ¿Cuál es la diferencia con el judo? Que en el judo es sumisión, son agarres. ¿Sí? Acá en el boxeo karate lo que se busca es el golpe. ¿Sí? Em, y después está el grupo 3, ¿sí? El grupo 3 donde ya hay un riesgo, no solamente para el paciente, sino también un riesgo para terceros. Pero fíjense los deportes, son deportes de alto riesgo, ¿sí? Fíjense, aviación, escalada, buceo, ¿sí? Carreras de caballos, deportes de motor, paracaidismo. Estos deportes difícilmente nosotros los aconsejemos o los recomendemos, ¿sí? Fíjense que si uno utiliza el sentido común, uno diría, ok, si vos querés jugar al fútbol, no hay ningún problema. Si vos querés hacer algún tipo de atletismo, excepto los deportes de atletismo de grupo 2, no hay ningún problema. En los deportes del grupo 2, bueno, tendré que recomendar qué hacer, cómo hacer. Si quiere hacer ciclismo, por supuesto que obligatoriamente use casco, ¿de acuerdo? Pero no solamente por la epilepsia, sino porque cualquier persona que hace ciclismo debería usar casco, ¿sí? Y en los deportes de grupo 3 realmente uno difícilmente los recomiende, aunque seguramente el doctor Astorino va a hacer mención a una experiencia que tuvimos en Córdoba, donde había una paciente con epilepsia que quería hacer, y hacía, de hecho, buceo. ¿Sí? Bueno, estas es las recomendaciones generales del grupo de trabajo de la ILAE, donde dice las personas que están libres de crisis durante 12 meses, es decir, personas que hace más de un año que no tienen convulsiones. ¿Qué deporte quieras, puede hacer? Cualquiera, el que quiere, no hay ningún problema, es como manejar, ¿sí? Excepto, por supuesto, aquellas epilepsias inducidas por el ejercicio que uno debería adaptar qué tipo de deporte hacer. La mayoría de las personas puede hacer actividades del grupo 3, del grupo 2, y las actividades del grupo 3 realmente están restringidas, pero se podría llegar a consensuar. Esto es con respecto a las acciones que nosotros venimos haciendo con LACE y venimos haciendo, por ejemplo, con Espacio Epilepsia, con ALAPA. Fue una actividad extremadamente rica en Córdoba, donde hablamos sobre epilepsia y deporte. Y bueno, acá el doctor Espeche está explicando sobre qué hacer ante una convulsión, por ejemplo. Y realmente estuvo muy bueno y me parece que estas son las acciones que valen la pena, donde uno sale del consultorio, donde uno sale del sanatorio, de la clínica, del hospital y va a hablar con los distintos grupos de pacientes, personas, familiares y demás, como fue justamente
este evento. Bueno, ¿qué pasó con mi paciente? Bueno, este era el paciente de 21 años que había tenido esta secuela y que hizo el estatus y que me preguntaba, doctor, ¿yo puedo volver a nadar? Bueno, ahí lo tenemos, a mi paciente con su secuela, sin ningún tipo de problema. No solamente volvió a nadar, sino que compite en forma adaptada. Es decir, esto es simplemente ser consciente de los beneficios de la epilepsia, de los beneficios del deporte en los pacientes con epilepsia y de un manejo racional sobre qué deporte recomendar. Y traigo siempre a colación a este paciente porque justamente la natación es uno de los deportes o de la actividad física, si lo quieren, o recreativa, que más temor da. Obviamente porque el riesgo es que el paciente tenga una crisis en sumersión, ¿sí? Pero bueno, uno lo suele hablar con el paciente, lo suele hablar con los familiares. La recomendación al principio siempre es que esté supervisado y a medida que el paciente deja de tener crisis, les puedo asegurar que no hay ningún tipo de inconveniente que el paciente tenga o que pueda hacer este tipo de actividad física. Como conclusiones, la actividad física deportiva aporta beneficios en los pacientes con epilepsia, no solamente en la epileptogénesis, sino en las comorbilidades, la inclusión y la participación social que son fundamentales, que contamos con herramientas que guían nuestra toma de decisión. No son recomendaciones caprichosas, están basadas en evidencia científica, que tenemos que ser partícipes. Esto es ser partícipes. Por eso cada vez que tengo la posibilidad de dar esta charla, a mí realmente me pone contento y me gusta mucho porque uno es interlocutor. Esto de divulgar y desmistificar y sacar estigmas, esto está buenísimo. Y que bueno, nuestras decisiones están basadas en las guías, en nuestro criterio y evitar que nuestras decisiones estén basadas en nuestros temores, que estén basadas en el sentido común, pero evitar los temores. Ese, no, mejor no, eso es un temor lógico, fundado, pero les puedo asegurar que hay mucho más fundamento basado en evidencia científica para indicar actividad física en los pacientes con epilepsia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Cruz. Excelente presentación. Y damos pies al doctor Francisco Astorino para que presente la filmina que iba a presentar. Gracias. He compartido mi filmina, ¿se alcanza a ver? Se ve perfecto, doc. Bueno, nada, ya me conocen de estatus epiléptico, no me voy a volver a presentar, pues si no voy a ser un pesado. Lo que estoy mostrándoles aquí es nada más ni nada menos que todo esto que Juan Cruz estuvo diciendo y contándonos tan excelentemente, plasmado en una presentación internacional. Este es el póster que se llama Sport and Epilepsy, Training for Safe and Inclusive Practices, entrenamiento para una práctica segura e inclusiva, que vamos a presentar en el próximo Congreso Internacional de Epilepsia que organiza la ILAE en la ciudad de Lisboa, Portugal. Lo que hicimos fue básicamente compilar toda la actividad que se hizo en esa jornada, contarlo de una manera más bien ordenada y ponerlo a disposición de un grupo de evaluadores que creen que tenemos que contar esto en un póster como parte de la difusión. Así como Juan Cruz mostró el artículo que mostró, nosotros contamos qué es lo que hicimos, que hubo 118 participantes, que hubo 36 médicos, 15 profesores de educación física y algunos otros 28 relativos, ya familiares o cuidadores de personas con epilepsia, y algunos deportistas, entre los cuales incluimos 4 de los que tenían epilepsia. ¿Sí? Y 30 algunos de esos deportistas también pertenecían a un grupo de deporte adaptado. Entonces, encontramos algunas cosas llamativas, es que la mayoría de los grupos no tenían un protocolo, excepto el grupo de deportes adaptados, y hablando con los deportistas de elite, tampoco conocían o decían conocer que hubiera algún protocolo de cuidado para aquellos deportistas que tuvieran epilepsia. Nada más, eso es lo que vamos a intentar hacer ahora en agosto o septiembre.
para Bueno, compartir. excelente, excelente Francisco, excelente Juan Carlos, muy buena la disertación. Eh, Creo que son temas muy importantes, como vos decís, tenemos una responsabilidad médica de divulgar todas estas cosas en pos de los pacientes y vos sos uno de esos divulgadores que son importantes. Romina, ¿vos querés coordinar las preguntas? Sí, pueden ir, pueden prender su micrófono, encenderlo, o bien los espero, leo las preguntas en el chat. La verdad son muchas felicitaciones al doctor Juan Cruz, excelente disertación, excelente, muchas gracias doctor, excelente, muy excelente. Así que lo que ustedes quieran preguntar ahora, podemos tener un espacio o pueden encender su micrófono. Daniela, no sé si querés preguntar algo. Doris, Daniela. Bueno, siéntanse con confianza, no sean tímidos, pregunten que el doctor va a estar muy contento en responderles. Contanos la experiencia esa, Francisco, de esta señora que compartió con nosotros el evento en Córdoba y que ¿Cuál de era las una gran tres? deportista, no, que era una gran deportista, bueno, pueden ser ¿La algunas de las profesora? ¿La experiencias, historia ¿no? de la profesora? No, yo creo que la historia de la señora que era una gran deportista y después a una edad bastante avanzada decidió hacer buceo, Ah, ok, buscó un profesor que le enseñe y era epiléptica, esa es una. La ok, otra de la medallista olímpica, no, no es medallista olímpica, sino ok. deportista olímpica también que tenía epilepsia, Hago un y relator la de profesora experiencia también. breve. Perfecto. Yo uno, una señora de unos 60 años, entre 50 y pico y 60 años, que previamente era deportista. Si ustedes recuerdan y recuerden la lista grupo uno, grupo 2, grupo 3 de Juan Cruz, porque es muy importante, en donde él habló de que buceo, submarinismo, no, 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 tengan cuidado. Esta señora desarrolló una enfermedad crónica grave, autoinmune, que se llama lupus. En la evolución de su lupus quedó ciega, pero descubrió que ella quería seguir haciendo actividad física. Por ende, se anotó en maratón. Entonces empezó a correr, a correr, a correr, y se sintió con que correr no era suficiente. Entonces se encontró en el camino con un profesor de buceo al que le planteó hacer buceo. En el momento en que ella empieza a hacer buceo, tiene la evolución de su epilepsia. Por ende, teníamos una persona ciega que hacía maratón en alto rendimiento, según ella, y que a su vez hacía buceo. No hacía buceo en alta mar, pero sí hacía buceo en una piscina en donde entrenaba con el profesor. Así que ahí tenemos un ejemplo de alguien que le ponía el pecho a las balas y que desafiaba alguna de estas reglas generales, pero por lo menos tenía alguna supervisión. El segundo caso es el de una profesora de informática o de ingeniería en informática que tiene epilepsia, aparentemente poco controlable con medicación, que a su vez también es maratonista. Pero no solo que es maratonista, sino que es ultramaratonista y su lugar preferido de correr es en la Sierra de Córdoba, en donde el acceso a la atención y el acceso de correr con alguien tampoco es muy frecuente, que salgan a correr muchos por la sierra ultramaratón. Y su experiencia es que corrió los últimos, pongámosle, 2 kilómetros de una maratón, aparentemente con una crisis, porque un compañero que se encontró en el camino la vio de alguna manera distinta, le preguntó y ella dijo, sí, reconozco que tengo una crisis y en lugar de detener la maratón, ella la completó. Y un dicho bastante jocoso de ella es que sus alumnos en la universidad saben de su condición, entonces tienen un dicho para el alumno nuevo, le dicen, la profe es como la compu, se tilda un rato y después se reinicia sola. Ese es el otro ejemplo. Y el otro ejemplo del deportista de alto rendimiento que cerró el broche de oro en esa jornada fue que yo insistía, insistía, insistía como organizador que quería el deportista de élite y sin saberlo aparece
una deportista de élite que desarrolló una epilepsia, creo que es una mioclónica juvenil, Alberto, corregime, y que hoy y en ese momento fue protagonista de participar de las Olimpiadas de París. Entonces, desde París, ella envió su mensaje explicando qué es lo que había tenido que hacer ella y qué había tenido que modificar en el alto rendimiento deportivo y olímpico para poder entrenar a horario, para no usar horarios que despertaran más crisis en ella y qué había tenido que hacer con sus compañeras porque remaba en un K4, que es un bote con 4 participantes, para que pudieran estar atentos a ver qué es lo que ocurría. Recuerden que también, no el remo, pero estas actividades acuáticas, Juan Cruz las puso en el 3, porque también podés correr riesgo de caerte al agua y te morís ahogado. Creo que ahí conté 3 cosas rápido. No sé si querés que cuente algo más. No, no, excelente. ¿Vos, Juan Cruz, querés hacer alguna aclaración para finalizar? Bueno, primero agradecerles a Alberto, a Romina, a Francisco nuevamente. Los, los tres saben perfectamente que me encanta hablar de este tema porque me gustan justamente los dos temas, la epilepsia y el deporte. Y que la inmensa mayoría de los temores eh, que llevan fundamentalmente a los niños, porque tiene un impacto en los colegios, tiene un impacto en los clubes, tiene un impacto en el neurodesarrollo, tiene un impacto social absolutamente negativo el no hacer deporte, porque recuerden que el deporte puede ser un deporte individual, por ejemplo, no sé, jugar al tenis, pero los deportes colectivos, no porque el individual no lo tenga, pero los deportes colectivos generan inclusión social de la de verdad, la inclusión social de el conocer chicos nuevos, el hacer amistades, a esto que yo les decía de que las neuronas se comportan de forma distinta. El temor es que el chico tenga una crisis durante la actividad deportiva. Y justamente, excepto en las crisis inducidas por ejercicio o alguna otra excepción, pasa exactamente lo contrario. Al chico no le va a pasar nada. En algunos pacientes puede que la crisis pase después, cuando la adrenalina ya baja y deja de ser neuroprotectora, pero de vuelta, no es la regla, no es la norma. Asumo que ya a esta altura todos habremos escuchado que 7 de cada 10 o el 70% de los pacientes con epilepsia tienen una vida absolutamente normal tomando una sola medicación y que el 30% restante, que son las epilepsias resistentes a fármacos, quizás son esos pacientes de más difícil manejo y uno tiene que encontrar qué tipo de actividad física. Pero créanme que antes de decir, bueno, no puedes hacer ninguna actividad física, uno agota todas las instancias, porque por ejemplo levantar peso, no por el hecho estético de levantar peso, sino porque es un estímulo al cerebro, al músculo, al nervio, a la médula espinal. Es un estímulo gigante y enorme. Y a veces, quizás el único ejercicio físico que le hace bien a ese paciente es levantar peso, ir al gimnasio. No insisto, no por una cuestión estética, que está bueno también, pero por el hecho de tener un estímulo. Los invito a repensar todo esto, a hacer a ustedes actividad física y les puedo asegurar que el beneficio es absoluto, 100% absoluto. Así que insisto de vuelta, agradezco nuevamente la posibilidad de esta charla porque a mí me gusta y me parece que está buena divulgarla. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Teresita, a ver, buenas noches, doctor. Realmente es su gran avance que hoy esté como lema el no estigmatizar. En la primaria y secundaria, mi compañera con epilepsia se quedaba sentada, sin actividades, con actividades diferentes, y ella lo sufría. Es lo que comparte Teresita. Lamentablemente todavía sigue pasando. Por eso es que a mí me parece, y esto lo hemos charlado con Alberto, lo hemos charlado en LACE, en el último congreso, y seguramente va a seguir siendo tema de que nosotros está bueno que salgamos del consultorio, está bueno que seamos multiplicadores de esto y
si al lado, a una cuadra, o tenemos el colegio donde llevamos los chicos, o el club donde van los chicos, o el club de nosotros hacemos actividad física, está bueno dar estas charlas. No solamente entre nosotros hablarlo y decir, bueno, qué bueno que hay evidencia científica y demás, sino para que las personas lo conozcan. Esto que contaba, que contaba la compañera, eh, pasa, lamentablemente pasa y sigue pasando. Entonces, la idea de todo esto es disminuir ese estigma, disminuir ese temor. Por eso yo les decía, lo mejor que nosotros podemos hacer es indicar a través de la evidencia y el respaldo científico. Y hay que intentar erradicar los temores. Los temores son infundados por lo general. El Eh, otro día, un paciente mío en Mendoza, en un encuentro deportivo de rugby, hizo una convulsión, tiene una epilepsia, venía controlada hace bastante tiempo y hace una convulsión. La cosa es que se paralizó toda la cancha, entró la ambulancia, la madre le explicó que ya estaba estudiado, que no hacía falta que lo lleven a la internación. La cosa es que se volvieron antes de Mendoza los padres sin que él pueda volver con en el colectivo, me fueron a ver al consultorio, me preguntaron si podía seguir haciendo gimnasia, le dije que sí. Eso fue un sábado. El lunes llegaron a Salta, devastados por la situación que habían vivido, él muy golpeado porque tiene 15 años y le había pasado muy mal. La cosa es que el miércoles juegan un partido nuevamente y él juega, agarra la pelota, hace un try y todo el estadio se vino abajo cuando hace el try porque sabían lo que había pasado. Y el chico dice, yo no sabía que me querían tanto después, porque aparte todos los compañeros se preocupaban por él y todo. Así que son la importancia de conocer, porque bueno, uno si no conociera esto, tal vez tendría miedo de dejarlo seguir jugando y él no podría tener una vida normal y poder compartir todas estas cosas, ¿no? Entonces, parece importante, como vos decís, que divulguemos todas estas cosas. También nos encanta escucharte, Juan Cruz, aparte. Escuchando toda la charla, toda la disertación, doctor Juan Cruz, se me viene así como en la cabeza, justo con este primer proyecto de poder formar enfermeros eh, como actores de la epilepsia también podemos hacer estos grupos, ¿sí? De enfermeros que vayan a la comunidad o, por qué no, sino también los agentes sanitarios o enfermeros de primer nivel, comenzar a concientizar en las escuelas que hoy, por ejemplo, enfermería no está muy ligada hoy a la escuela y por qué no comenzar a crear un proyecto así. Sé que es mucho, pero creo que es un buen inicio como para poder trabajar con todos los enfermeros que hoy, la verdad, están ya casi hace 2 meses en este curso y poder hacer pequeños grupos que podamos ir a la comunidad planteando todo esto. Sí, tomo dos cosas. Primero, gracias Alberto por tus palabras. El ejemplo es clarísimo, el que mostró Alberto es clarísimo y esto habla justamente de la inclusión, esto que yo decía, la inclusión de verdad, esta inclusión de a pesar de lo que pasa, bueno, ser claros y estar tranquilos de que el chico puede seguir jugando y va a estar bien seguramente. Y tomo esto que vos decís, y no me quiero olvidar una cosa, que está y muy bueno esto que estamos haciendo, también para poder estar preparados al momento de la crisis. Porque el momento de la crisis uno también tiene que estar preparado. Eso por un lado. Y por otro lado, tomo lo que vos me decís, está buenísimo. También habla sobre la revisión de la profesión en los enfermeros. O sea, son profesionales, somos profesionales. O sea, capacitarnos nos da herramientas, capacitarnos nos da fortalezas. Y esa fortaleza, si nosotros nos la quedamos individualmente y la charlamos únicamente entre los profesionales, va a estar bueno, va a estar divertido. Pero la que se queda afuera es la sociedad. Y me parece que nosotros tenemos y jugamos un rol fundamental en la sociedad. Entonces, para mí, que yo lo veo de este punto de vista, salir del consultorio, salir de la institución, dar esta charla, ser agentes multiplicadores de información. Porque si no pasa esto que yo les decía, uno da la indicación, uno da el consejo, pero cuando llega al colegio, el profe de educación física dice, no, no, te pudieron dar el mejor consejo, pero
mejor acá no. ¿Por qué no? Seguramente es por temor. Y en el club pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que vos decís, Romina, pero es 100% cierto y es válido. Y está bueno pensarlo de esa forma. Tener estas ideas es empezar a proyectarlas para concretarlas más adelante. Tal cual, Doc. Una última pregunta, dice una consulta. En cuanto a natación de competición, ¿qué efecto tiene en la persona los horarios de entrenamiento? Si son horarios que respetan el horario de descanso, no hay ningún problema. Porque lo que sí sabemos es que los pacientes tienen más riesgo de desarrollar crisis cuantos menos cantidad de horas duermen. Entonces, si es un horario en el cual no interfiere en el sueño, en la calidad de sueño, no hay ningún problema. Puede entrenar la cantidad de horas que quiera, más allá de que la cantidad de horas puede impactar positiva o negativamente en el rendimiento. Eso será trabajo del médico deportólogo o del entrenador o del preparador físico, pero mientras no interfiera en la calidad de sueño no pasa absolutamente nada. Bien. Doris dice, ¿cómo trabajar con niños que no se encuentran cómodos con ninguna actividad física? Bueno, qué buena pregunta para que me ayuden los pediatras. Sí, está bueno. Hay un grupo de niños que yo creo que es una percepción absolutamente personal, pero les puedo asegurar que basada en argumento, hay un montón de niños que les cuesta salir de la inercia. Y cuando uno los quiere sacar de la inercia, es mucho más cómodo no hacer actividad física. Yo creo que ahí está la cuestión artesanal y la cuestión imaginativa de empezar de a poco y de empezar a que hagan actividad físicas que les guste, porque si van por obligación es imposible. Me parece que ahí es más una cuestión artesanal de buscarle qué le gusta a cada niño individualmente para que eso sea un mecanismo de recompensa para el cerebro. Recuerden que si al niño le gusta, tiene esa cuestión de dopamina y esa dopamina, que es ese neurotransmisor que a nosotros hace que nos guste lo que estamos haciendo, poder linkearlo con eso. Le doy la palabra a Francisco, que quizás sepa mucho más que yo, Alberto. Yo que vengo del neurodesarrollo lo tengo difícil por otro lado, porque recuerden que muchos de estos chicos con epilepsia también tienen comorbilidades como retardo mental, compromiso en la conducta, poca adherencia a las actividades. Lo que hacemos en algún caso es hacer una suerte de elección o selección de un personal trainer trucho que en vez de trabajar con varios, trabaje con uno, relación uno a uno inicialmente, relación 2 a uno, 3 a uno, que estén pasando por lo mismo. No son niños candidatos a estar en un grupo deportivo estándar, a mí eso no me ha dado resultado. Entrar en una pile con un grupo de niños neurotípicos sin ningún problema también obliga al profe que esté dando natación o lo que sea a tener cuestiones medias selectivas. Entonces, lo que a nosotros por ahí nos da resultado es el uno a uno, el 2 a uno, con algún profe o profa de educación física que tenga predisposición a trabajar y que tenga metodología para lograr ese ida y vuelta con este tipo de chicos. Pero es verdad que es bastante artesanal, Y lo primero también es estimular a la familia, ¿no? Porque son el ejemplo. Entonces se puede empezar con caminatas cortas tal cual. y en familia, conversando con algún estímulo y después hacer caminatas más largas. Pero es verdad lo que dice Francisco, hay pacientes que es muy difícil, que no les gusta la actividad deportiva y hoy con el tema de la tecnología, las pantallas y todo es a veces más complejo, ¿no? Bueno, ¿estaríamos? Buenas noches. Hay una última pregunta en el chat. Nancy nos pregunta, buenas noches, ¿hay alguna actividad que se recomiende más que otra? No. Eh, en- Como primera No. respuesta sería no, simplemente que le guste.
A mí en lo personal, y no por una cuestión de evidencia científica, sino por una cuestión personal, a mí me gustan más los deportes colectivos que individuales, por una cuestión personal. Si el chico le gusta jugar al tenis, que es individual, que juegue al tenis, no hay ningún problema, porque no es únicamente el deporte individual, es la relación también con el otro, con los pares, etcétera, etcétera. Pero cualquier deporte está bien, mientras le guste, está perfecto. Perfecto. Yo creo que no, nos estamos despidiendo. Agradecerle a Juan Cruz, Francisco, muchísimas gracias, doctores, por participar en esta última presentación. Y cerraríamos ya el curso sincrónico, y después seguramente en la plataforma estaremos dando más instrucciones. No sé si se quieren despedir, está Ángela, Teresita, que también son las coordinadoras del curso, como para finalizar. De nuevo, como último, muchísimas gracias, la verdad, doctor Juan Cruz, Francisco, por estar y acompañarnos y apostar a enfermería, y que seamos un equipo. Así que muchísimas gracias nuevamente. Absolutamente. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad, gracias. Gracias, nos vemos. Chao, Nos muchas gracias a vemos, todos. Adiós. muchísimas gracias a Saludos. todos.